Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Dios te bendiga. Bienvenido al episodio 87 de Serpientes y Palomas, que gracias a Dios hemos seguido avanzando y si Dios quiere, antes de fin de año llegaremos a los 100 episodios. Y te platico desde ahorita. Bueno, antes de que se me pase, me acabo de acordar. En Spotify, si tú nos escuchas por Spotify, que sé que hay bastantes personas que sí, porque puedo ver el número de seguidores y las reproducciones por episodio, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando a partir de este momento de que sale este episodio, y quizá esto dure por unos años hasta que llegue a cambiar, pero en Spotify ya puedes comentar los episodios, es decir, ya es algo más similar a YouTube o otras plataformas donde consumes contenido, obviamente aquí en audio, porque yo solamente lo subo en audio en Spotify y en video en YouTube, ahí también nos puedes estar viendo. En YouTube, pues nos puedes dejar tus comentarios, preguntas, recomendaciones, si quisieras que habláramos de un tema. Y ahora también ya lo puedes hacer en Spotify. Antes solamente podías mandar como preguntas que eran privadas y era difícil contestarlas porque pues solamente se podía contestar con un episodio, no podíamos contestar a través de texto. Pero ahora ya se pueden contestar los comentarios directamente, es decir, ahí mismo en el episodio puedes tú dejar tu comentario y yo puedo responder ahí mismo en los comentarios. No tengo que grabar algo, no tengo que hacer algo extra, sino que ahí mismo te puedo contestar. Entonces, si tú nos escuchas cada semana, ya puedes hacer uso de los comentarios en Spotify. Si es que ya la tienes actualizada la aplicación, porque esto tiene apenas 2 semanas que se puso en vigor o que está accesible. Entonces, checa que esté actualizada tu aplicación si es que no ves la opción de los comentarios y pues ya ahí podemos quizá platicar un poco más, ¿no? Quizás si alguien, y si tú tienes de pronto dudas de algo que se dijo en el episodio o yo suelo mucho citar la Biblia sin decir que es un versículo, ¿no? Yo digo cosas que si te suenan raras y dices, qué raro cómo dijo eso, o sea, no es como una manera normal como habla. Muchas veces es porque estoy citando la Biblia sin decir que es un versículo, simplemente se me viene a la mente y lo digo tal cual, ¿no? Entonces, o cuando digo en el Nuevo Testamento se nos dice tal. ¿Por qué? Porque no traía en mente ese versículo, no lo preparé, no busqué la cita. Sé que eso dice, pero no la tenía preparada, entonces solamente digo en el Nuevo Testamento, o Pablo dijo, Jesús dijo, o en el Antiguo Testamento. Pero ya si tú quieres el versículo, me lo puedes pedir y con gusto te lo puedo compartir. Como digo, lo mismo, si tienes recomendaciones, preguntas, dudas, quejas. Solían llegarnos y sí me llegaron varios comentarios en estos años, casi par de años que tenemos ya. Pero era difícil contestarlos porque podía leerlos, pero luego pues cómo les contestaba, ¿no? Y había unos que sí decía, quisiera poder contestarles, pero tampoco me salía la información, no sabía ni quién era, entonces pues era prácticamente imposible. Solamente me quedaba con la frustración de no poder contestar directamente y tampoco iba a ser un episodio sobre una pregunta en específico o al menos solamente una o dos veces sucedió. El resto pues no contesté, ¿no? Sí leí las preguntas, sí leí los comentarios, pero pues no hice un episodio. Entonces ya puedes hacerlo en Spotify y puedes hacer uso de ello, incluso si quieres saludarnos o no sé, algo. Incluso más adelante podríamos hacer hasta una dinámica donde quizás si tú eres seguidor podrías ayudarnos grabando el intro o el outro, que es la última sección al final de Serpientes y Palomas y poder meterlo, o sea, tu voz, así todo lo que yo digo, te puedo pasar el texto y así hacer la dinámica, ¿no? Al menos una parte, ya sea el intro o el outro. Y pues ahí yo creo que se puede dar un poco más de comunidad con los seguidores. Entonces, ya sea que estés escuchando esto la semana que sale, los próximos meses o dentro de unos años, pues deja tus comentarios porque si los leemos y ahora vamos a poder también responderlos. Y lo que te decía antes sobre el episodio 100, yo espero ya llegar al episodio 100 en los próximos meses, unos 3 meses quizá, si Dios quiere. Y entonces yo creo que el episodio 100 voy a hacerlo de mi testimonio, entonces no dejes de seguirnos. Si tienes la duda de... Yo sé que hay gente que no me conoce, y hay mucha gente que me conoce y nos escucha, yo creo que la mayoría, pero también hay mucha gente que no nos conoce o no me conoce a mí y solamente conoce lo que escucho, ¿no? O conoce quién soy por un familiar, un amigo, yo qué sé, pero no conoce mi testimonio. Entonces, en el episodio 100, quizás si escuchas esto y se te olvida, pero luego ves que llegamos al episodio 100, voy a estar compartiendo, si Dios quiere, ahí mi testimonio e incluso un poco de cómo surgió Serpientes y Palomas para que puedas aprender y eso también, aprender en el sentido de conocerlo. Y pues el día de hoy quería compartirte entonces
viniendo del episodio anterior que hablé de la oración y las oraciones no respondidas, que te animo a verlo o escucharlo. Y me quedé pensando, y todo esto viene de un libro que ya te he mencionado otras veces, que había estado leyendo, ya lo terminé, y te lo recomiendo mucho, el de Praying Like Monks, Living Like Fools, que sería algo como viviendo como monjes, no, orando como monjes, o orar como monjes y vivir como ingenuos, por así decirlo, ingenuos, ¿no? O sea, como que esa inocencia a la hora de pedir en la oración. Muy buen libro, no creo que esté en español todavía, pero si te interesaría, me puedes mandar un mensaje o en los comentarios y te paso quizá el libro para que lo puedas leer en inglés. No es un inglés muy complicado, si tú más o menos puedes leer en inglés, creo que podrías entenderlo. Y con esta línea, algo que quisiera compartirte es algo que yo creo que en la oración en específico puede hacer una gran diferencia en el cómo oramos. Ya no solamente en el si oramos o no oramos, qué tan seguido, cuánto tiempo, en el cómo oramos. No sé si te ha pasado que en algún momento en la oración llegas tú a tener peticiones no tuyas, sino que escuchas o alguien te pide orar por algo que realmente se te hace una situación difícil. O sea, realmente dices, eso sí es estar batallando. O eso sí es necesito un milagro, eso sí es algo muy grande, ¿no? Quizá que la muerte de alguien o alguien está cerca de la muerte, un familiar, un amigo, y oras por esa persona, o quizá a la familia de alguien que conoces perdió al papá, a la mamá, un hijo, y tú dices, esas situaciones sí son difíciles y es donde se necesita realmente orar, ¿no? Y sin duda yo coincido con eso, pero en eso muchas veces pueden, sobre todo cuando estamos cerca de esas situaciones o de esas peticiones, podemos llegar a sentir que nuestras peticiones parecen insignificantes o decimos, ¿cómo voy a pedir yo por eso, por esto, mi petición cuando estoy pidiendo o acabo de pedir porque mi amiga perdió a su papá, a su esposo, a su hijo, y yo pidiendo por esto? O sea, como que parece complicado reconciliar la idea de que Dios está tan preocupado por responderte aquella oración de algo tan difícil y tu oración de algo pequeño. O sea, puede parecer algo difícil o puedes ir, incluso puedes sentir esta sensación de decir, no, eso no es ni siquiera para molestar a Dios. Si voy a ir a pedirle algo, debe ser algo pues difícil, ¿no? Algo que no pueda hacer yo, algo que realmente requiera que Él me ayude y lo que yo pueda yo lo hago y lo que no, ya entonces voy y le pido a Dios, ¿no? Que pues obviamente Él puede hacer lo imposible. Y yo creo que en eso también han de entrar muchos traumas de la niñez, de la crianza, de las figuras paternas, cosas que yo no voy a hablar de eso porque yo no entiendo muy bien, pero sí siento que algo ha de tener que ver. Sin duda nuestra relación con nuestros padres va a afectar mucho el cómo veamos a Dios, para bien y para mal. Y si me acompañas el día de hoy ahí en Mateo capítulo 6, donde tenemos al Padre Nuestro, o el Padre Nuestro, la oración, no quiero leerlo todo, siento que en otro tiempo y en algún otro episodio pasado ya vimos parte de esta oración, pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 11, para desafiar esa idea que quizá tengas o has tenido de que Dios solamente hay que ir con Él cuando son cosas ya pesadas, difíciles. Y en lo que lo buscas, voy a buscar yo también otro versículo que se me acaba de ocurrir, pero no me acuerdo eh, cómo o cuál es la cita. Eso me pasa mucho. Pero aquí, como siempre, me acuerdo de alguna frase del versículo con esas palabras, ya con que sean un par de palabras que sabes que no es coincidencia o no es tan común, ya es fácil encontrar el versículo. Siempre yo lo pongo en Google y me salen siempre en Bible Gateway, por ejemplo, la cita. Y sí, aquí lo tengo para ahorita mencionarlo. Va a ser Isaías 62, por si quieres igual ponerlo ahí a un lado o tenerlo ahí separado. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 11, puedes leer tú fácilmente que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O como seguramente lo puedes haber escuchado tú, danos hoy el pan de cada día. Y aquí yo creo que este versículo desafía esa idea de que a Dios solamente hay que pedirle las cosas más grandes, o que Dios quizá está más interesado primero en responder esas oraciones más complicadas, que esto de hecho es hasta un argumento que gente no creyente llega a utilizar, y yo creo que es hasta un arma del enemigo, ellos sin darse cuenta,
para decir, esas oraciones pequeñas a Dios no le importa. ¿A poco tú crees que a Dios le va a importar responderte tu oración pequeña cuando al otro lado del mundo o en tu misma ciudad hay gente que está sufriendo cosas más grandes, están batallando con más? ¿Cómo va a ser que Dios te va a responder esa oración pequeña o esa cosa insignificante en el gran esquema de las cosas y no va a responder aquello otro? Y muchos creyentes, pues sobre todo quizá creyentes que no han escuchado ese tipo de argumentos, que no han investigado un poco más o razonado eso, yo creo que es algo de meditación y razonar, pues sí puedes animarlos y hacerlos sentir tristes y decir, bueno, sí es cierto, o sea, ¿cómo puedo yo decir que Dios me va a responder mi petición por un trabajo, que quizá ni siquiera es como que me vaya a morir de hambre, pero pues un trabajo, mientras hay personas que están siendo torturadas, que están sufriendo violencia, que están realmente sufriendo? ¿Cómo le voy a pedir eso, no? ¿Cómo le voy a pedir a mí, o cómo le voy a pedir a Dios y cómo voy a esperar que Dios responda a mi petición de que cuide a mi hijo en su partido de básquetbol donde realmente no hay peligro y no responda primero a aquellos niños que están sufriendo hambre en alguna parte del mundo? Son cuestiones difíciles, son situaciones complicadas o sea, al escucharlas por primera vez y es como que dices, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero en esto no, o sea, una cosa no niega la otra, ¿no? No significa que Dios solamente esté preocupado por las grandes cosas. Y aquí este versículo creo que nos hace recordar eso y Jesús nos está haciendo recordar eso. Recuerda que el Padre Nuestro es la respuesta de Jesús cuando le dicen los discípulos, enséñanos a orar, queremos orar como tú. Y no se refieren tanto a las palabras, sino a la actitud, la cercanía con el Padre. Y en esto, en el Padre Nuestro, podemos identificar más que una oración para ser repetida, que sin duda puedes tú aprenderla y en esos momentos difíciles cuando en tu mente no viene otra cosa, no se te ocurre otra cosa más que orar, quizá pueda ser bueno tener esto en mente o tenerlo tan interiorizado y recordado que en un momento donde no se te ocurran palabras para orar, tu mente pueda ir directo al Padre Nuestro. En el libro este que te comento, por ejemplo, el pastor decía que en esos momentos difíciles o de tragedia, nuestro cerebro se va a aquello que ya tiene memorizado. No va a buscar palabras nuevas, ni frases muy rimbombantes, ni maneras gloriosas de expresar algo, sino que se va a ir directo a lo que ya está acostumbrado, a lo que ya tiene memorizado. Y es entonces bueno tener memorizadas cosas como esta, o salmos, a los que donde no sepamos qué orar, podamos repetir estas palabras quizá también. Lo que no sería correcto, creo yo, es decir, no, pues voy a estar repitiendo esto y ya por media hora y se acabó, ya oré, ya recé, más bien sería eso. Pero sí es algo bueno tenerlo quizá memorizado, interiorizado. Y él comentaba y ponía el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní. Él dice que Jesús cuando está ahí orando y se lleva a 3 discípulos, pero él está orando, las palabras que le dice al Padre es, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Y eso dice, es lo mismo que dice en el versículo 10 Jesús cuando dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, toma esta oración que ya les había enseñado a los discípulos y por tanto ya tenía interiorizada, toma estas palabras y solamente las reorganiza, por así decirlo, pero es la misma idea, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, de esta manera podríamos decir que funciona el Padre Nuestro, ¿no? Jesús nos da esto para que podamos tomarlo y hacerlo nuestro, no para estarlo repitiendo simplemente. Pero en momentos de tragedia, de dificultad, donde no sabemos ni qué pensar, que podamos repetir estas palabras y decirle, Señor, Padre Nuestro, recordar esta parte de que Dios es nuestro Padre, la cercanía. Y el día de hoy, como te digo, el versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Yo creo un ejemplo de las cosas más simple y sencilla que rompería esa idea de que Dios solamente hay que molestarlo o hay que irle a pedir por esas cosas más grandes. No, Jesús dice, por tu lonche, pídele al Señor. Por tu comida, por tu desayuno, pídeselo al Señor. Uno diría, y mucha gente come o sea, andan trabajando en la calle y va y come algo rápido, unos burritos, unos tacos, algo sencillo, y ni siquiera lo piensa.
Es decir, es algo diario, es algo sencillo, es algo que tiene que suceder y no es como que haga una gran fiesta porque va a comer y dice, no, pues voy a comer algo rápido, 15 minutos y se acabó. Llega a ser para muchas personas una parte tan pequeña del día, pero aún así Jesús está diciendo, ora por eso. Y la expectativa es que vas a pedir y tu Padre te va a responder. Hasta de tu lonche, háblale a Dios. Es decir, a Dios le importan esas cosas de la vida diaria, esas cosas pequeñas. El Señor quiere que vayamos con Él. Quiere que oremos tanto por el milagro más grande como puede ser que alguien vuelva de la muerte, que salga de una situación médica que parece imposible. Que oremos por esas situaciones, pero también por la comida de hoy, por los burritos que te vas a comer, por la ensalada que te vas a comer, por esos 20 minutos, media hora. El Señor quiere escucharte. Que esto yo creo que si lo puedes creer realmente, y creer no porque te lo digo yo, sino porque lo dice Jesús y lo dice la Biblia, el Padre quiere escucharte, Dios quiere escucharte, el Señor quiere responder tu oración, quiere tener una relación contigo. Y esto lo podemos ver también en Isaías 62, que era el versículo o el pasaje que te decía. Isaías 62, versículo desde el 6 y 7. Y aquí está dando, es obviamente Dios hablando a través del profeta Isaías y está dándole palabras para el pueblo de Israel que en esta situación estaban batallando. Obviamente están en esos tiempos de guerra, de ser conquistados, de rebelarse, de estar batallando con las naciones alrededor, incluso ser derrotados, achicarse como nación de su área, pasar a ser más pequeños. En el versículo 6 y 7, escucha lo que dice. Es Dios hablándole a través al pueblo, a través de Isaías. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Jamás callarán ni en todo el día ni en toda la noche. Los que hacen que el Señor recuerde, no reposen. Tampoco le den reposo hasta que Él restablezca Jerusalén y haga de ella una alabanza en la tierra. Entonces, aquí tenemos estos intervalos donde habla Isaías, donde habla el Señor, y a veces hasta difícil diferenciarlos. Pero aquí, al estar escrito en la Biblia, sabemos que está diciendo que el Señor puso guardias, para proteger la ciudad, y dice, no me dejen descansar, pídanme, ni en todo el día ni en toda la noche paren, no dejen de hablarme, no dejen de pedir. Los que hacen que el Señor recuerde, no reposen. ¿Por qué habla esto de los que hacen que el Señor recuerde? Porque en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general es muy prevalente esta idea de estarle recordando al Señor lo que Él ya ha prometido. Curiosamente a Dios le gusta que le recordemos, no es que se le olvide, pero le gusta que le recordemos lo que ya ha dicho. Quizá porque eso demuestra que lo hemos escuchado, que hemos prestado atención, que hemos leído su palabra. Pero Él dice, ustedes que me recuerdan las cosas que ya les he dicho, las promesas, lo que dije a través de mis profetas, no reposen, no descansen, sigan pidiendo. Dice, tampoco le den reposo hasta que Él restablezca Jerusalén y haga de ella una alabanza en la tierra. Es decir, no dejen descansar a Dios de su oración hasta que haga lo que Él nos dijo que iba a hacer. Sigan pidiendo. Y esta actitud similar la vemos también en el Nuevo Testamento con Jesús, cuando dice que sigamos pidiendo, incluso pone una parábola de una viuda y un juez injusto, donde la viuda va con un juez y le pide y pide que le haga justicia en un asunto. Y el juez, tal cual en la parábola dice, esta la cuenta Jesús, dice que el juez llega a un punto en que dice, esta viuda me tiene cansado, ya estoy cansado de ella. Y nada más porque ya me cansó y no quiero que siga viniendo y me siga molestando, le voy a hacer justicia, es decir, voy a hacer lo que me pide, solamente porque ya me cansó y ya me molestó. Y la enseñanza de Jesús es, bueno, imagínense, si este juez injusto, porque hace énfasis en que es un juez injusto, si este juez, que no es un juez bueno, que no es un juez que tenga valores, cualidades del reino de Dios, si hasta él, nada más porque la mujer que le cae mal viene y le pide constantemente lo mismo, cuanto más su Padre Celestial que los ama, que es justo, que les dará cosas buenas, con más razón Él le va a responder a sus escogidos, a sus hijos. Es como esta comparación, ¿no? Diciendo, si este hombre tan malo le responde a esta mujer que ni conoce y que le cae gorda, ¿cómo no le va a responder Dios,
que es justo y bueno a sus hijos amados. Y nos está motivando a orar, nos está diciendo, por eso no dejen de orar, por eso sigan pidiéndole. Y para mí es asombroso cómo esas palabras, esa parábola de Jesús se parece tanto a estas palabras que encontramos en Isaías, ¿no? No dejen descansar al Señor, recuérdenle, no dejen de hablar con Él y no dejen de pedirle hasta que haga lo que Él dijo que iba a hacer. Es decir, Dios está diciendo, moléstenme, pídanme. Porque uno llega a decir, no, Señor, ya te pedí lo mismo varios días, yo creo que suena repetitivo. Es el Señor, mientras me estés hablando tu hijo, háblame todo lo que quieras. Moléstame todo lo que quieras. Aquí nuestros padres celestiales, nuestros padres terrenales se llegan a cansar de nosotros, sobre todo de niños, ¿no? Seguramente te pasó que tú le dices, papá, por favor, por favor, por favor. Y una de dos, o tu papá se cansaba y te decía, ya estuvo, ya no me estés diciendo nada, no te lo voy a dar. O decía, ya, vamos a comprarle, vamos a llevarlo a este lugar porque no nos deja en paz y hasta que no se haga, no nos va a dejar en paz. Y se cansan y lo hacen ya porque se hartan quizá. Pero la enseñanza de la Biblia es que nuestro Padre dice, sí, ven, moléstame, sigue insistiéndome, sigue hablándome, hijo. En cualquier momento, en la noche, en la mañana, a la hora que tú quieras, ven, insísteme, habla conmigo, yo no me canso de ti. Yo no me canso de que me hables, yo no me canso de que me molestes, yo no me canso de que me vayas y me despiertes, como si Dios durmiera, ¿no? Pero estas imágenes que la Biblia llega a poner, decir, bueno, si ustedes dicen que eso es molestar, sí, Dios le gusta que lo molesten, que le sigan insistiendo. No es molestia para Dios, estamos usando este lenguaje para dar a entender un punto, pero Dios quiere que le hablemos. Y como vemos con el Padre Nuestro, este versículo solamente que estamos viendo de Jesús, quiere que le hablemos incluso de la cosa más pequeña, de tu comida de hoy. No dice la comida del mes, no dice la comida de la semana como, pues una vez al mes órale a Dios por esa comida que vas a disfrutar toda la semana. No, háblale todos los días por esa comida. Por cada comida si quieres, háblale a Dios. Porque a tu Padre Celestial le encanta escucharte. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.